Bueno, nuevamente buenas noches con todos. Como siempre, antes de empezar, un poco de noticias concernientes a lo de informática o a tecnología, noticias como tal, o algo relevante que haya pasado por ahora, no, solamente que ahorita en general, bueno, no de ahora, sino ya de tiempo, hoy por hoy es mal momento para comprar computadoras, sea la pieza que sea laptop, sea PC, en general, ya que hay una escasez tremenda a nivel internacional, no solamente acá en Perú, sino en otras partes del mundo. Y eso súmele el tema del cambio del dólar y tantas cosas. Eso ha hecho posible que el precio acá en Perú de los componentes y de las laptops también aumenten considerablemente. Y sí se está reflejando en los precios y en la cantidad de stock que hay. Hace poco, bueno, ayer me consultaron sobre una propaganda y sí, más o menos, si yo lo comparaba con el precio del año pasado por estas fechas, había un incremento más de 500 soles, probablemente, o más, concerniente a esos anuncios de computadoras ya armadas. Bueno, hoy por hoy el precio está relativamente bien, pero es por todo lo inflado que ha habido, por la escasez, el tema de las criptomonedas, que he hablado bastante, concerniente a las tarjetas de video y tantos factores. En conclusión, no es buen momento ahora de comprar laptop o PC, salvo que sea una emergencia. ¿Volverán a los precios a regularizarse? Sí, pero dudo que sea pronto. Probablemente para la próxima mitad de año. Pero pronto no creo que baje los precios, al menos lo más cercano como estaba anteriormente. Entonces, diría que si no es una emergencia, que esperen un poco más. Si es que pensaban comprarse una laptop o armarse una PC o algo similar, esperar todavía. No es buen momento. Bueno, ya está creo la mayoría. A ver. Ah, me han estado preguntando concerniente a lo de la tarea. Eh, lo de PDF o la página que les recomendé era una opción. No fui que estrictamente sea en formato PDF, sino que, ¿qué sucedía? Que va a haber casos en los cuales de repente algunos hagan una tarea en cada documento de Word, lo cual hasta la mitad tendrían cuatro documentos en promedio. Entonces, para que no en el correo envíen los cuatro, sería lo mejor que sea uno solo. Entonces, por eso recomendé lo del PDF. Pero si pueden trabajarlo todo en un solo documento de Word, envíenlo un documento de Word, no hay problema. Solamente era para los que van a trabajar en documentos individuales, nada más. Si lo van a trabajar en uno solo, no hay problema. No es necesario o obligatorio que sea en PDF. ¿Qué otra ventaja traía el PDF? Era concerniente a lo de las fuentes, ya que... Si te presento mi pantalla. Ya que... ¿Qué tal Leslie? ¿Qué tal Leslie? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya que al momento que guardan en PDF ya queda grabada el tipo de letra que utilicen, porque si lo envían en Word solamente va a haber ese pequeño detalle, en el cual si han utilizado un nuevo tipo de letra o hayan instalado una nueva fuente y si yo no la tengo probablemente aquí no me aparezca. Ah, ok. Probablemente aquí me aparezca la letra Arial, que sería la letra por defecto en algunos casos. A veces es Arial, a veces es Time New Roman. Entonces solamente ese mínimo detalle, solamente concerniente a lo de la fuente. Eso ya lo hemos visto. Páginas también donde pueden descargar. ¿Hay otra forma de descargar o hay otras páginas? Sí, puedes buscar fuentes de manera ya personal. ¿A qué me refiero personal? De repente quieres elaborar un documento o quieres elaborar una invitación con una temática de cumpleaños para de repente una niña y quieras buscar un tipo de fuente como por ejemplo de la película Frozen, entonces puedes colocar
Así. Colocas el nombre de la película, la palabra font o fuente y vas a encontrar páginas relacionadas donde puedas descargar esto. Ahí está Frozen, clic en descargar. El detalle va a estar en que tendrías que encontrarlo y aparte saber que ese tipo de letra hay en internet, ya que tiene que ser algo mediático, conocido bastante para que lo puedas encontrar. Como por ejemplo Frozen, de repente El Señor de los Anillos. A ver. Sí, son tipos de letra que sí puedas encontrar en internet. Nuevamente tiene que ser de algo conocido para que tengas mayores posibilidades de encontrar. Por ejemplo, a ver, fue de repente Nintendo. Ahí está la letra de Nintendo. De repente, ¿qué más? Depende de Mario Bros. A ver. Mario Bros. ¿Ya ves? O sea, tiene que ser algo conocido para que puedas encontrar su tipo de fuente. Y entras a internet ya a todos y te pones a buscar que algunos casos lo vas a encontrar muy rápido. Por ejemplo acá, miren, de Mario Bros. Ahí en The Phone se encontraba la fuente. Descargar. Y el resto del proceso ya lo conoces. Escritorio, guardar. Va a descargar tu archivito en WinRAR o en WinZip. Doble clic izquierdo. Cierras la propaganda. De todo lo que aparezca aquí, te va a solamente ser relevante el que tiene la extensión TTF o OTF. Instalar, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Instalar y ahí termina el proceso. Así de sencillo. También ya les comenté las ventajas y desventajas que hay en esto. Stephanie, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, esa sería la forma en el caso que eh, quieran descargar fuentes de páginas o de películas conocidas. Si no son conocidas, es poco probable que encuentren su fuente. Pero si es algo súper conocido, van a tener mayores probabilidades. Como por ejemplo, mayormente diría películas animadas, Moana, Frozen y tantas otras que hay, que tienen letras bastante llamativas o de esa temática, si puedas encontrarlas fácilmente. Pero de repente de series tendrás que buscarlo, tendrás que ponerte a buscar, en el caso que sea relevante o necesario para tu trabajo. Bueno, nuevamente buenas noches y vamos a empezar con hoy día vamos a hablar netamente de formatos de imágenes o vamos a hablar de imágenes concerniente a lo de acá dentro de Word. La clase pasada les ayudé con el tema de las imágenes PNG, ya que por ahí vieron o dijeron que era un poco complicado. Hoy día vamos a ver cómo quitarle el fondo, cosa que es nada del otro mundo, es sencillo, es simple, pero sí tienen que practicarlo, en el caso que quieran dominarlo. A ver, veamos. ¿Qué son los formatos de imágenes? ¿O cuántos formatos de imágenes de repente ustedes conocían? Probablemente el más popular sea JPG, PNG, acá está, y el GIF. De repente sean los tres formatos de imágenes más populares o más conocidos, dentro de los cuales tienen diferencias. No voy a mencionar todas, pero sí la más resaltante. ¿Qué tal, Natalia? Buenas noches. Por ejemplo, la principal diferencia de JPG con PNG hasta lo muestra acá en el dibujito. Que PNG puede guardar la imagen solamente la silueta, mientras que JPG sí guarda todo en un formato de cuadriculado, 4x4. Disculpen, de todo el largo y ancho de que puede tener una imagen. BMB tiene que ver más con dibujo, que es mapa de bits. Ahí se utiliza más que todo en CorelDRAW. GIF, que es en movimiento. EPS y SVG, que tiene que ver más con vectores, que también son un tipo de imágenes, se utilizan en aplicaciones como por ejemplo Vector, eh, aplicaciones online. CorelDRAW también las utiliza. Y por último PDF. Solo que PDF de repente lo tenemos más asociado a
al tema de libros. Por ejemplo, hace poco descargué un libro que me recomendaron que se llamaba ¿Quién será a cargo del hospital de ranas? De Lonnie Moore. Y recién lo voy a empezar a leer. Bueno, mayormente PDF lo relacionamos a esto, a descargar libros para poder leer, pero también es un tipo de imagen, o también está considerado como un formato de imagen. Estas palabritas que ustedes ven aquí son las extensiones. Y recuerden siempre que cada archivo tiene una extensión. ¿Hay más formatos de imágenes? Sí, hay muchos más. Pero al menos los que están aquí serían los más conocidos o populares. JPG, PNG y GIF. Solo que el GIF ya actualmente poco se utiliza, ya que no todas las imágenes se les coloca movimiento. O mejor dicho, sí se utiliza GIF, pero no como antes. Ahora, por ejemplo, lo utilizan WhatsApp Messenger tiene como una especie de videos cortos. No los tiene en formato MP4, sino en GIF. Que pueden ser videos de un segundo, 2, 3, 4 segundos, creo que lo mucho. Y están guardados en este formato. Otra diferencia que hay, JPG y PNG. JPG es mucho más ligero. El formato JPG en general, si está guardado en este formato, va a ser el archivo mucho más liviano, ligero, a comparación del PNG. Esa sería también otra diferencia, que también deben de tenerlo en cuenta. Por ejemplo, se han preguntado por qué cuando descargas imágenes del celular o cuando tomas una fotografía probablemente esté en formato JPG, porque es el más ligero. Si les preguntara, por ejemplo, ¿saben en qué formato está cuando tú grabas un audio en WhatsApp y ese audio queda guardado ahí y tú ingresas mediante la computadora, ese audio en qué extensión tiene? No tiene la extensión MP3, ya que... ¿Qué tal, Daisy? Buenas noches. Ya que MP3, como saben, es una extensión de audio. Pero cuando tú grabas un audio en WhatsApp o en Messenger, no tiene esta extensión. Tiene otro tipo de extensión que es mucho más ligero. Ahorita no recuerdo muy bien el nombre de la extensión. Ahí en internet, los que están ahorita en internet pueden encontrarlo. Ahorita voy a buscar extensión. Pero MP3. Extensión de audio WhatsApp. Ya ahí está. Ahí está el Opus, ¿verdad? Algunos tienen este tipo de extensión. Y hay otra más que también tiene, creo que es ACC. También que es otra extensión en la cual le suele guardar. ¿Y por qué guardan esta extensión y no MP3? Porque si comparamos esta con Opus o con ACC, son más ligeras. MP3 pesa un poco más. Y si fuera en MP3, ustedes saben que los audios en WhatsApp puedes tener un montón, según la conversación, según la cantidad. Y si fuera en MP3, se llenaría muy rápido tu almacenamiento. Por ende, se buscó una extensión que sea mucho más ligera, mucho más liviana, pero que no pierda tanto la calidad. Mm, por ejemplo, otro ejemplo, he notado que la calidad de audio enviada por Messenger es mucho más nítida o mucho más clara a comparar a una de WhatsApp. ¿Han notado ese detalle? Algunos han enviado por Messenger y lo han comparado con WhatsApp, la calidad del audio que uno graba. Bueno, al menos yo en lo personal percibo que Messenger tiene mejor grabador de audio que WhatsApp. ¿En qué formato lo guarda Messenger? No sabría decirlo, pero tiene una mejor calidad cuando uno graba el audio. Bueno, volviendo acá al tema de las imágenes, estas son las que vamos a ver, o al menos las dos primeras, JPG y PNG. Entonces, ¿qué sucedía que en la clase anterior? Que algunos estaban descargando imágenes. Ahorita voy a descargar uno de ejemplo. Uno bien simple, por ejemplo, de Mario Bros. Ya que esta imagen
Se presta bastante para el ejercicio. A ver, ¿dónde estás, Mario? Y acá está. A ver. A ver, acá está Mario Bros. ¿Ya qué sucedía? Que la clase pasada estaban buscando ustedes imágenes para su trabajo. Y dentro de ellas, por ejemplo, habían imágenes que tenía el fondo blanco y las descartaban porque estaban buscando imágenes y la silueta. ¿Cuál era la otra solución? Quitarle a la imagen la silueta. ¿Y cómo le quito la silueta? Cuando uno selecciona una imagen, se habilita recién la pestaña de formato. Si uno no selecciona nada, esa pestaña no se habilita. Entonces, si tú seleccionas, recién va a aparecer formato. Y arriba te indica herramienta de imagen. Y en la primera opción del lado izquierdo, tenemos una opción que se llama quitar fondo. Quitar fondo. Y si yo le doy un clic ahí, aparece la imagen de esta manera, de las cuales tengo habilitada tres herramientas. ¿Cuáles son? ¿Dónde estoy? ¿Están las herramientas? Bueno, a ver un momento. Qué raro, no me aparecen las herramientas. A ver. Una se debe llamar seleccionar área y otra quitar área. Pero no me... ¿Será por lo que mi versión de Word habrá caducado? Qué raro. A ver. Ya sí. Qué raro. No me figura la opción. Ujú. Ya debe ser porque hace poco mi versión de Word había caducado. Bueno, a ver. Bueno, él le he quitado el fondo blanco, pero lo he hecho de una manera, ¿cómo diría? Automática, ya que también se puede hacer de forma manual. Solo que no me figuran las opciones o las propiedades, lo cual es raro. Ah, no está la imagen sin el marco color blanco. Ahí se debería habilitar ahorita. ¿Por qué no se habilita? Creo que es por lo que mi versión de Word, de PowerPoint hace poco se ha deshabilitado. Voy a probar en Word, a ver. Ya que Word también tiene la misma opción o la misma herramienta. A ver, Word, no me falles. Quitar fondo. Ya casi. Ahí está. Ya Word sí por suerte sí la tiene habilitada. Estas son las tres opciones. Marcar áreas para mantener, marcar áreas para quitar, descartar y mantener cambios. A ver. Ahí la imagen se ha pintado toda una parte de color morado, que es la parte que se va a borrar. Entonces voy a marcar áreas o partes que yo quiero que se mantengan. Entonces le doy un clic aquí y se va a habilitar un lapicito. Y con ese lápiz voy a tachar líneas o voy a trazar líneas para marcar las áreas que yo quiero que se mantengan. Por ejemplo, acá el guante. Y ya va apareciendo la parte blanca del guante. Y voy trazando, trazando ahí con cuidado. Y va apareciendo parte del guante, por acá de la bota, por la parte de la bota de abajo también. Y voy trazando hasta que aparezca toda la silueta de la imagen. Es un trabajo que va a depender que sea rápido o lento dependiendo de qué tan definida está la silueta de la imagen. Es por eso que escogí a Mario Bros. Porque la silueta de la figura está bien definida. Mantener cambios y ya le quité el fondo. Ahí sí lo comparo con la imagen original. Ahora voy a insertar la otra imagen. Voy a darle un color ahí para que se note la diferencia. Ahí está. Entonces comparen uno con otro.
Entonces en uno tiene el fondo blanco y en otro ya no. Y como ven el acabado queda muy bien, pero nuevamente, ¿de qué va a depender que quede bien o que quede más o menos? Va a depender de qué tan definida tenga la silueta y la calidad de la imagen. A ver, otro ejemplo. Creo que por acá tengo un Dexter. Ah, sí, acá está. Este Dexter está en otro formato. Ahora vamos a buscar otra imagen. O una imagen que ustedes quieren que le quite el fondo. También puede ser a formas también. A veces uno no encuentra, por ejemplo, cuadros de texto. A ver. Ya, esto de repente ustedes lo utilizan en su trabajo. Que son cuadros de texto. De repente buscaste aquí en internet cuadros de texto. Así como te indiqué. Buscando cuadros de texto PNG. Y a la hora que pusiste a buscar, de repente no encontraste en ese formato. Pero supongamos que te gustó esta imagen para tu trabajo. Y bueno, caballero, hay que quitarle el fondo blanco. Entonces, ¿se puede hacer? Nuevamente sí. Pero ¿de qué va a depender de que quede bien o que quede más o menos? De la calidad de la imagen. Y qué tan definida está la silueta. Ahí está. Entonces, ponerse acá a trabajar. Quitarle el fondo. Nuevamente, ¿cómo es? Insertar, disculpen, formato, quitar fondo, marcar las áreas que quiero mantener y me pongo a trazar líneas hasta que aparezca toda la silueta o toda la parte que yo quiero que aparezca de la imagen. Por ejemplo, acá las comillas, acá, acá ya es más habilidad. Ya esta parte ya es hacerlo con paciencia, con detalle hasta que ya quede lo mejor posible. Un detalle no es que dibujen puntos, no es trazar puntos, sino sería más fácil trazar líneas. Líneas, líneas hasta que aparezca lo que tú quieras que se mantenga. Así como hay partes que quieres que se mantengan, o así como hay la opción para partes que quiere que se mantengan, también hay lo contrario. Áreas que quieres que se quite. Nuevamente, quitar fondo. Y supongamos que no quiero acá una comilla. Entonces tengo la opción de marcar las áreas para quitar, que sería el proceso contrario. Entonces trazo las áreas que no quiero que aparezcan en mi figura o en mi trabajo. Y cuando ya está en ese color más o menos morado, ya me está indicando que esas partes no van a estar. Y acá nuevamente paciencia. Voy a hacerlo con paciencia y ya va quedando. Ahí lo estoy haciendo más o menos, porque para hacerlo muy bien, nuevamente es tiempo. Entonces ahí con paciencia le vas quitando y ya desaparece. Entonces son dos herramientas muy buenas, ya que nuevamente no siempre van a encontrar la imagen que ustedes quieren en ese formato, pero sí se puede quitar el fondo a la imagen que tú quieras. Dos recomendaciones nada más. Una de ellas es que tenga buena calidad la imagen y la otra que esté bien definidos los bordes. ¿Por qué les digo que esté bien definidos los bordes? Porque, porque si no tuviera Mario Bros acá este borde negro o toda la silueta de color negro, el programa no distingue muy bien entre esta parte que es color blanco y con el guante de color blanco. Pero como tiene la silueta de color negro, me ayuda en poder diferenciar entre uno y otro. Pero si no trajera la silueta, este blanco, y así sea este blanco una tonalidad un poco más oscura o un poco más clara, va a ser complicado mantener esta parte, o va a ser más difícil. Entonces, tengan presentes esos dos detalles. Calidad de imagen y la silueta. La misma herramienta la tenemos en PowerPoint, solo que no sé por qué acá no se habilita lo que acá en Word sí se habilita, aunque la herramienta es la misma. Esta parte de aquí de eliminación de fondo se debería de habilitar acá, pero no se habilita. No estoy seguro por qué. De repente por el tema de actualización se ha dañado en PowerPoint. Solamente esas dos aplicaciones tienen esa herramienta. Word y PowerPoint. No la tiene Excel, Project, Access, Publisher y tantas otras. No lo trae. Solamente esas dos.
Pregunta hasta este punto, pueden preguntarlo de la imagen, si quieren que repita de repente, o en qué formato tiene que estar la imagen. Puede ser JPG o PNG, en el caso que le quieras quitar el fondo o quieras quitar una parte de área de la imagen. Profe, pero por de esa manera quitar fondo, ¿existe otra manera de hacerlo? Eh, mm, a ver, podrías hacer esto, pero no lo recomiendo. A ver. Por ejemplo, recortar parte del documento, aunque no es como quitar fondo, pero sí recortarlo. Hemos visto ahorita la primera opción y en la parte del lado derecho hay una opción que se llama recorte. Si yo le doy a clic en recorte, se van a habilitar estas pequeñas muescas en todos los extremos, en las cuatro esquinas y en los bordes. Y a partir de ahí, si yo le hago un clic izquierdo, puedo reducir el espacio, el espacio que ocupa la imagen. Si bien no es quitarle el fondo, pero es reducir un poco la parte blanca que tiene la imagen. Hasta ahí podrías hacer que ya está bastante entallada el fondo blanco concerniente a la figura. Pero nuevamente no es como quitarle el fondo como tal. Otra manera, dentro de Word o PowerPoint, creo que no. Hay otras herramientas en otras aplicaciones que sí te permiten y otras de una manera, llamémoslo de repente más profesional. Porque ya son aplicaciones que ya están destinadas obviamente a lo que es diseño. Me refiero a CorelDRAW, Photoshop. Ya son programas netamente de diseño de imágenes. Por ende tienen más propiedades, más herramientas de cómo editar una imagen. En este caso no, porque Word es un editor de texto, pero tiene esta propiedad o esta herramienta que a mi parecer te salva de muchos apuros, porque si no tendría que tener instalado ahorita Corel, Photoshop, si quisiera hacer un proceso similar. Pero miren, Word lo tiene. Entonces es de bastante ayuda. ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos una opción que se llama corrección, que es para que muy parecido a los efectos que traían celulares antes de que se vuelvan smartphone, en las cuales podías cambiar la imagen o la calidad. Habían efectos como sepia, efectos de repente de cambiar colores, el blanco por negro. Hay unos efectos así medio raros. También tenemos la de color. Sí, también lo había mencionado anteriormente. Pero esta opción de color es colorear sobre la imagen. Es como tener una fotocopia que ya tiene colores de por sí y pintarlos sobre esos colores que ya trae. Eso es lo que va a ser la opción de color. Efectos de artísticos. De la misma manera. Tenemos efectos similares a los que de repente tienes en el celular para poder editar tu imagen. La opción que regresa todo a como estaba en un primer momento, restablecer imagen, ya sea que hayas editado un montón de cosas, lo va a regresar a como estaba en un primer momento. Cambiar imagen se refiere que va a reemplazar a una por otra, lo cual poco se utiliza, porque usualmente uno al reemplazar, ¿qué hace? Elimina e inserta otra imagen. Pero también tenemos esta opción de reemplazar, solo que nuevamente poco se utiliza. Comprimir también. ¿Qué más tenemos? Estilos de imágenes. Estos estilos también, ya debería haber otros. También otra crítica hacia la aplicación. Hay otros programas que tienen bordes mucho más llamativos, de repente, más agradables. Estos de aquí ya Word los ha traído a lo largo de todas sus versiones. En la próxima, que el día 24 les comenté, que justo un día antes de la última clase se va a llevar a cabo la conferencia de Microsoft, en la que todos esperan que anuncie el nuevo sistema operativo. Y si fuera verdad, habría nuevas versiones de todos los programas. Word, Excel, PowerPoint y todas las demás. O la mayoría. Pero de hecho que las tres que son los programas bandera, que son Excel, PowerPoint y Word. Es así, de hecho, que si fuera verdad un nuevo sistema operativo, traería nuevas versiones de esos tres programas. Y ahí, bueno, esperar ojalá
que refresque su catálogo de herramientas concerniente al tema de los formatos y concerniente al tema de las fuentes, ya que hay otros programas ya de por sí ya han actualizado y tienen fuentes muy buenas o muy llamativas. ¿Qué más opciones tenemos? Bordes de imagen, efectos de la imagen. Estos efectos es distinto a un estilo de imagen. Es una propiedad totalmente distinta. Tiene varios. Tiene preestablecer, sombra, reflexión, iluminado, bordes, bisel, giro 3D que también a veces se utiliza. Aunque no combina en todos los casos, pero sí a veces sí lo he utilizado. También que es muy, como diría, depende mucho del contexto o depende también de la imagen para poder requerir la imagen. La siguiente opción que voy a mencionar sí es sí o sí, diría casi obligatorio que lo utilicen, que es la opción de cuadrado. ¿Por qué cuadrado? Para que puedas mover la imagen. Profesor, en mi Word no me sale formato. Ah, comentaba que nuevamente, para que se habilite la pestaña formato, tienes que insertar una imagen. Si no insertan una imagen, esta pestaña de formato no va a estar habilitada. ¿Sí? Miren, noten. Se deshabilita, selecciona una imagen, se habilita. Se habilita, se deshabilita. Hay pestañas que son emergentes, como es el caso de formato. Cuando seleccionas algo, recién aparece. Si no seleccionas nada, no va a estar habilitado. ¿Vale? Entonces, inserta una imagen lucero para que te habilite esta pestaña. Bueno, nuevamente mencionaba, existen más opciones, pero cuadrado es la que más se utiliza. Le das clic en cuadrado y vas a poder mover la imagen con total libertad a cualquier parte del documento que en el área que estés trabajando. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, las clásicas de traer adelante, enviar atrás, que son las dos que más se utilizan. Eso es cuando tienes más contenido o cuando tienes más imágenes, por ejemplo así, y quieras que una esté delante de otra. Entonces, por ejemplo, esta imagen de Mario quiero que esté detrás de la de Mario. Entonces, enviar atrás. Enviar hacia el fondo o enviar hacia atrás. Estas opciones están de manera genérica porque lo ideal sería en el tema de imágenes trabajar en capas, como lo hace Photoshop, como lo hace los programas de Adobe, algunos, que trabajan en capas. ¿Y a qué se refiere en capas? Se refiere a al, al, a la jerarquía que tienen. ¿Cuál está delante y cuál está detrás? Bueno, en este caso no tenemos capas, pero sí tenemos las opciones de traer adelante o enviar atrás, en la que va a depender de cuál quieres tú que esté primero o cuál quieres que esté detrás. ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción de girar, aunque también lo puedes hacer de manera manual. ¿Qué me refiero a manual? Le voy a quitarle las propiedades que tenía acá. Cuando tú seleccionas una imagen, en la parte en la parte superior en el medio te va a aparecer una ruedita. ¿Qué tal, linda? Buenas noches. Te va a aparecer ahí una flecha en forma circular o en forma de como de círculo. Y a partir de ahí te va a permitir rodar la imagen. Solamente es para rodar, no es para agrandar la imagen o minimizar la imagen, sino para que puedas girarla. Caso contrario, tienes la opción de girar, en la cual quieras moverlo horizontal, vertical, que mire para un lado, para otro, y más opciones de giro. Pero en general, uno más utiliza esto de aquí. Moverlo en la forma en la cual uno requiera que se visualice el trabajo. Recortar, que ya mencioné, también a veces se suele utilizar. Por ejemplo, ahí solamente quiero esa parte de Mario y quiero colocarla, a ver, por ejemplo, acá. Entonces también se utiliza la de recortar. Alto y ancho ya se refiere a las medidas, en las que si uno requiere una medida exacta para una imagen, sí lo puede hacer. Y puede acá escribir, por ejemplo, quiero la imagen que sea 8
por 8, por ejemplo, un cuadrado. Y ahí más o menos, como ahorita está la imagen teniendo una proporción, ahí la opción de arriba se modificó. Lo- y esas serían las propiedades que tienen las imágenes. No todos los elementos tienen las mismas propiedades. Esta, por ejemplo, es de imagen. Y si trabajáramos con una forma, tiene propiedades similares. A ver, ¿a qué me refiero? Ahora voy a insertar una forma. Ahí está. Mira, esta imagen tiene estas propiedades, que está dentro de la de formato. Pero si yo selecciono esta forma, tiene estas propiedades, que son similares, a pesar de que la pestaña se llama formato. ¿Sí? Noten eso, por favor. A pesar que la pestaña se llama formato, pero dice herramientas de dibujo. Y si tú seleccionas una imagen, herramientas de imagen. La pestaña tiene el mismo nombre, formato, pero no tiene las mismas propiedades. Bueno, acá estoy buscando una opción. Ya no la trae la forma. Hay una opción que trae Publisher, pero veo que Word no la, Word no la trae. Y si no la trae Word, creo que PowerPoint tampoco. ¿Qué es guardar formas en formato de imagen? Una imagen sí obviamente la puedes cambiar, guardar como imagen. O una imagen que tú tengas en un documento la puedes guardar como imagen propia. De repente descargaste un documento en el cual traía varias imágenes. O traía imágenes que requerías o necesitabas. Por ejemplo, a ver, voy a abrir un documento que yo tenga por acá. A ver, déjame ver un documento. Ya, por ejemplo, este de mi trabajo. Entonces es un documento de Word que de repente me han compartido y tengo por acá una imagen que requiero para mi trabajo. Aunque esta no es una imagen, entonces tiene otro formato. Ahora otro ejemplo. A ver, ¿qué se me ocurre? Un documento. Mm, a ver, este. Ya este creo que sí, no tampoco. Ya este sí. Entonces aquí de repente en el documento hay imágenes que de repente en internet no están y solamente están en este documento. Y quiero utilizar esta imagen en otro tipo de archivos. Entonces como imagen sí la puedo guardar. Tengo la opción de guardar como imagen. Sea la imagen que se encuentre dentro del documento de Word. Esa de ahí sería una opción o sería lo ideal. Pero si en caso requieras una parte de este documento y no puedas guardarlo por X motivo, sería tomarle fotocaptura y guardarlo como imagen. Que es algo que usualmente yo hago. O sea, lo ideal que sería, lo ideal sería hacer esto. Seleccionar la imagen, clic derecho, guardar imagen. Ahí escojo de escritorio, guardar. Le coloco un nombre, le voy a colocar uno, guardar. Y ya tengo mi imagen. Y le inserto, por ejemplo, acá en este nuevo trabajo que estoy haciendo. Insertar imagen, este dispositivo. Busco en dónde se encuentra mi imagen. Yo en lo personal guardo gran parte de todo en escritorio y ya tengo mi imagen, ahí está, de Instagram. Esa de ahí sería lo ideal. Guardarlo, guardar del documento y copiarlo hacia otro documento. Pero si por X motivo o de repente fuera un PDF, ya que un PDF no puedes copiarlo así. A ver, voy a guardarlo como PDF. Y ahora sí, miren, es el mismo documento, pero está en PDF. Y como PDF no puedo guardar la imagen acá, esta de Instagram. ¿Qué puedo hacer ahí? Tomarle fotocaptura, control print, presiono control
y la tecla Print, que está en la parte superior de las direccionales. Son tres teclas que están juntas. La primera del lado izquierdo dice imprimir o print en inglés. Entonces le tomé una fotocaptura, ingreso a Paint o a Paint, control V para pegar mi fotocaptura y recorto. Esta es una manera que yo hago, a pesar de que hay una herramienta que se llama recortar, que está dentro de Windows, solo que bueno, yo no me acostumbro a esa herramienta. Me refiero a esta, recorte y anotación. Esta también es una herramienta que lo hace mucho más rápido, solo que bueno, yo no me acostumbro a esta herramienta. Entonces ahí tengo mi imagen. Archivo, guardar como, escritorio, le coloco un nombre, guardar. Ya esa sería la otra forma en el caso que requieras una imagen que se encuentre en un documento que te hayan compartido, ya que no siempre vas a tener la posibilidad de poder guardarlo tan fácil. Entonces ahí les dejo esas dos opciones. ¿Preguntas a este punto? Ya que estamos viendo lo que es netamente imágenes. Pueden preguntar lo que es netamente imágenes. Ya sería a grandes rasgos todo lo que uno puede hacer con la imagen. A ver, lo de guardar. Ah, ya. Sino que es un proceso un poquito más largo. A ver. Dentro de este documento de Word, sí me es muy fácil guardar las imágenes que están aquí. Clic derecho, guardar imagen. Y ahí termina todo. Pero si el documento hubiera estado en PDF, es el mismo documento, pero en PDF, aquí ya no es tan fácil seleccionar y guardar. Porque un documento de PDF es de solo lectura. Como dice, solamente ver y no tocar. Entonces, y si requiero este elemento, de repente es una firma, de repente una foto que no encuentro en internet y es el único lugar donde encontraré esta figura y no la puedo guardar, control print es lo que yo recomendaba. Control print, que va a ser una fotocaptura. Presiona control y luego la tecla print en ese orden. Recuerden que es en ese orden. Luego abro Paint, aunque también lo puedes hacer desde Word. Solo que bueno, tendrías que recortarlo acá. Control V. Ahí por ejemplo le tomo fotocaptura a mi pantalla. En mi caso, como tengo dos pantallas, se ve de esta manera. Y recorto la parte que yo quiero o que requiero para mi trabajo. Formato, recorte. Y recorto solamente la parte que requería para mi trabajo. Ahí está. ¿Es el mismo resultado? Sí, pero la diferencia está que en uno lo he hecho en Word y otro lo he hecho en Paint. Una cosita más que no se olviden y en algún momento de repente te vaya a servir o tengas que tener en cuenta. Cuando uno hace un recorte, la imagen no ha desaparecido. La imagen completa sigue estando ahí. ¿Ya por qué recalco esto? Porque a pesar de que le he recortado, el peso que tiene la imagen no se ha reducido. Sigue teniendo el mismo peso que tenía. Supongamos que la imagen pesaba 5 megas y la he recortado. Ese peso no se ha reducido. Sigue pesando igual. ¿Y por qué recargo esto? Porque en una ocasión recuerdo que una vez hice una diapositiva con un montón de imágenes. Tenía más que esta, tenía un montón. Y el archivo se hizo muy pesado, a pesar de que algunas imágenes, o la mayoría, habían sido recortadas. Y a la hora que quise subirlo a una plataforma, no te permite subir más de 25 megas. Y ese archivo pesaba como 100 megas. No tenía ni siquiera videos, pero pesaba un montón. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Bueno, en ese momento no recuerdo qué hice, ya que hay varias formas de solucionarlo. Pero hubiera sido lo ideal guardarlo en Paint, recortarlo ahí y recién pasarlo acá. Pero también ten en cuenta que si lo recortas acá en Word,
la imagen completa no ha desaparecido. Sigue estando ahí la imagen completa. No desaparece. Y puedes recuperar la imagen que se encontraba ahí. Y entonces acá es un dato un poco avanzado. Recuerdo que también los pregunté los chicos de informática. Puede ser también una pregunta así datera de un dato, en el cual pocos se tienen en cuenta este detalle, ya que usualmente recorte lo entienden como que recorta y ya el resto desapareció, pero no desaparece, sigue estando ahí toda la información. ¿Sí? ¿Se entendió? Preguntan. Recuerden, ajuste de texto cuadrado para que tenga mayor libertad. Si no, se le va a hacer complicado mover la imagen o se va a ajustar al cursor. Esto ya lo digo como costumbre para ustedes, que se les haga costumbre cambiarle el ajuste de texto a cuadrado para que tengas mayor movilidad con todo el contenido de imágenes que tú tengas. Ujú, ya. Nuevamente, las dos diferencias que tiene. Una cosa es las propiedades que tiene una forma, que también se llama formato, pero otra distinta es la de imagen. Word no tiene la opción para guardar formas como imagen, pero Publisher sí la trae. Publisher trae esa herramienta de guardarlas como imagen. Debería... lo que sucede es que Publisher está más orientado un poco a diseño de imágenes. Es por eso que sí trae esa herramienta, pero Word no la trae. ¿Debería traerla? Diría que sí. Diría que sí. Poder guardar una forma que uno ya ha modificado o cambiado y guardarla como imagen. Pero bueno, no te permite hacerlo. Seguimos avanzando. Bueno, acá en la diapositiva coloqué toda la parte de las herramientas que acabamos de ver. Acá coloqué una similitud entre que esta imagen es JPG, ya que tiene ese fondo de color azul, pero acá cuando no trae fondo, sí o sí el formato que tiene es PNG. Una imagen, una imagen que tenga el fondo es imposible que sea formato PNG. Solamente PNG te permite la posibilidad de guardarlo con fondo o sin fondo, pero JPG no. JPG no tiene esa posibilidad, solo es la imagen completa y ya. Pero PNG sí trae esa posibilidad de con fondo o sin fondo, con ensalada, sin ensalada. ¿Qué más? Esto de las imágenes. Ya, esa sería la diferencia más notoria. El resto de calidades es mínimo, no hay mucha diferencia de calidad. Mayormente se diferencian por ese detalle, de guardarlo con fondo o sin fondo, pero no de calidad. Ahora, concerniente a lo del trabajo del día de hoy, he colocado acá lo que vamos a elaborar. Ya lo vamos a ver después del primer corte. Y vamos a hacer este trabajito, que lo voy a ir a trabajar yo también. Y le voy comentando, o hablamos un poco sobre esta parte, sobre este tema que había escogido, que es el tema de la teoría de psicoanálisis de Sigmund Freud. No es que vaya a enseñar psicología, pero las herramientas que voy a utilizar las estoy basando en este tema, de la teoría del psicoanálisis. De repente les interese bastante, de repente poco, pero me parece un tema muy genérico sobre lo que habla Freud. Bueno, ¿alguna pregunta? Hasta el momento solamente hay dos tareas, o ha habido la carátula, esta de fórmulas. Preguntan si lo han avanzado o si han tenido alguna duda de esta parte. Y la tercera hoja que van a tener es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por eso comentaba que cada clase va a haber una tarea, en las cuales no es que van a presentar clase por clase, sino de una fecha. ¿Y cuál es? El día 14. O sea, van a presentar hasta lo que avancemos hasta el día viernes. Hasta ahí van a presentar su trabajo. ¿Cuándo? El día 14. Y ese mismo día va a haber la primera evaluación. ¿Está bien? Pregunto de aquí,
¿Lo entendieron bien? ¿Lo han llegado a hacer? La parte del superíndice y el subíndice. ¿O han tenido alguna duda de esta segunda hoja del trabajo? Profesor, yo no entendí mucho cómo insertó las imágenes donde dice website. ¿Cómo lo Ah, decía? ya, ya. De Webdins y Windings no son imágenes, son iconos. ¿Ya? Y cómo inserto un icono? Dentro de la pestaña Insertar, Ajá. símbolo, símbolo. Ah, símbolo, ya. Ujú, insertar símbolo, más símbolos. Y aquí buscas esas dos categorías. Una se llama Webdins y otra se llama Windings. Entonces dentro de Webdins, que está aquí, Webdins, acá está Webdins, insertas los símbolos que tú desees o los que creas conveniente. Le das un clic o doble clic izquierdo y se van insertando. Miren, miren cómo se van insertando. Ahí. O también si deseas le das clic en insertar. Tienes las dos posibilidades. O doble clic izquierdo o le das clic en insertar. Entonces insertas la cantidad que tú desees y luego te pasas a la siguiente categoría, que se llama Windings. Windings y nuevamente insertas la cantidad de símbolos que creas conveniente de esa categoría. Otro detalle es que los símbolos que tú agregues o asignes se van a quedar grabados acá. Es como tu historial de símbolos que más utilices o que hayas utilizado recientemente. ¿Sabes? Profesor, Sí, dime Melanie. yo ya lo terminé. Ah, ya, ya, entonces estás al día. Ahorita, después del corte, vamos a avanzar la tercera hoja. Hasta el momento son solamente dos. Profesor, Sí, dime, Lucero. ya, yo pongo insertar símbolo. Ujú. Cuando pongo símbolo, ya no me da para poner más símbolos. O sea, me salen unos símbolos predeterminados. A ver, cuando ingresas a símbolos, más Sale como símbolos. símbolos y caracteres especiales. Ah, Eso ya, me ya. sale nada más. Ya, dentro de símbolos, ¿no te aparece esta opción de fuente y una barra desplegable con opciones? A ver, ratito. Fuentes. Me sale fuentes y me sale texto normal. Ya, ujú. Donde dice texto normal, ahí le das un clic y se va a habilitar una barra en la cual vas a tener distintas opciones, ¿sí? Ya. Y ahí al final casi, porque es la W, casi el final de la lista, o presionas la W y ya se va a acercar hasta ahí, hasta ese apartado. ¿Sí? ¿Lo encontraste? Ya. Ya, profesor, ya lo encontré. Muchas Ya ahí gracias. está, chévere. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntan? Solamente de la segunda hoja era Webdings, Windings y el tema de superíndice y de subíndice. Superíndice para hacer muy similar a potencias y subíndice, bueno, se utiliza o muy similar al tema de para hacer fórmulas químicas. Sería la parte de la utilidad. Antes de ir al primer corte, les había mencionado una herramienta que se encuentra dentro de la pestaña de vista, que se llama línea de cuadrículas. Tanto regla como vista, regla que está en la parte superior del documento, si yo las habilito desaparece, la habilito vuelve a aparecer, línea cuadriculada, que es para que se habilite todo esto o se vea todo encuadrado. Voy a cambiarle el color de mi área de trabajo para que se note. A ver, ya ahí se nota mejor. ¿Y cuál es la utilidad que tiene? Que al crear yo formas aquí, se adaptan. Ahora, por ejemplo, miren un cuadrado. Miren, este cuadrado se adapta o se acopla a los cuadraditos que tiene mi forma. Y se preguntarán de repente para qué útil es esto. Porque cuando tú creas de repente una especie de Smart Art, entonces ya tienes una mejor forma, más fácil de poder tener una similitud o ¿cuál es la palabra? Semejanza, no, simetría. Tener una mejor simetría entre todos los elementos que tú agregues. Porque si no fuera así con las líneas cuadriculadas, estarías al cálculo.
Sí, estarías calculando ya al ojo si está más o menos, si está simétrico con todas las formas que tú tengas. Entonces es estar calculando al ojo, a ver si está bien o no. Pero si tú activas cuadrícula, ahí sí ya no es al ojo. Ahí sí ya puedes acoplarlo, porque sí literalmente se acoplan a las formas que tengo en el cuadrado. Y ya puedo tener una total simetría con el resto de formas. ¿Sí? Ya es mucho más perfecto de cierta manera. Profe, me perdí, puede repetir. ¿Qué parte, Vivian? ¿Esto último de la línea cuadrícula? Sí, lo último, profesor. Ya. Bueno, mencionaba que a la hora que se trabaja con formas, o de repente quieras crear formas o elaborar algo con formas, usualmente uno, la parte simétrica, o como por ejemplo un mapa conceptual, ¿sí? Un mapa en el cual usualmente tiene esta ramificación. Algo similar va a venir a la evaluación, ya me acordé. En las cuales, por ejemplo, creas algo así, ¿sí? En la cual hay un título y se va ramificando. Ya, ¿qué sucede? Que a la hora de ordenar todos estos elementos, uno los hace al ojo, o a lo que más o menos cree que sí está simétrico. Entonces ahí probablemente sí lo hagas bien, pero te vas a demorar, porque estarías ahí calculando. Pero si activas la línea cuadrícula, ahí sí lo vas a hacer más rápido, porque las líneas cuadriculadas ya te van a ayudar para que tengas una mejor perspectiva en el caso de la simetría. Miren, ahí qué fácil lo acomodo, porque las formas se van a acoplar, se acoplan a las líneas. Y ya lo desactivo y ya mi trabajo ya está simétrico. A eso me refería. Entonces, las líneas cuadrículas las puedes activar y las puedes desactivar. Concerniente al panel de navegación, esto es útil cuando hagamos el tema de títulos, que tiene que ver con en la última clase, que les voy a hablar un poquito sobre lo que es la norma ZAPA, que ya mencioné, el tema de títulos y subtítulos. Y ahí cuando tú agregas, ahí recién te va a servir el panel de navegación y te va a servir los estilos. Ahí es donde uno ve la importancia de esta parte como mencioné. Pero eso lo vamos a ver todavía al final. Y eso diría que es Word avanzado, porque es más práctica. Eso que voy a mencionar en la última clase es más práctica que teórico, porque cuando lo practiques recién lo vas a dominar. ¿Y cuándo te va a servir? Cuando hagas un trabajo monográfico o un trabajo de tesis. Ahí para que tengas una mayor noción de lo que es navegar dentro de ese tipo de documentos. Bueno, entonces primera pausa ahorita, 5 minutos para tomar agua y volvemos. Primera pausa. Ya, listo, ya volvimos. A ver, antes de pasar a la parte práctica, ahí les comparto el segundo Kahoot o la segunda trivia. Recuerden que es más que todo para amenizar. No tiene que ver con nota. A ver, ahí les comparto el link. Mm, listo. Bueno, ya les compartí el link. Se le da un clic al link, sea por celular o computadora. Se le va a habilitar la siguiente pestaña, en la cual les van a colocar su nombre. Va a decir el nombre de Trivia 2, Microsoft Word Trivia 2, y colocan su nombre. En mi caso, David. Al igual que Jesús. David. A ver. Microsoft Word. Primera pregunta. A ver. Los márgenes se definen en la pestaña o se encuentran dentro de qué pestaña. Formato, vista, bordes y sombreado o abrir. Por descarte, ahí la pregunta sale. Ahí por descarte. Bordes y sombreado tiene que ver con pestañas. Abrir tiene que ver con pestañas. Está dentro de formato. Pregunta 2. La herramienta línea de cuadrícula, que es justo la que mencioné antes de la primera pausa, ¿en qué pestaña se encuentra? Formato, vista, insertar o correspondencia.
Correspondencia es una herramienta que se utiliza tanto en Excel o que tiene que ver con Excel y también se utiliza en Word. También les voy a comentar sobre esa herramienta, ¿sí? Dentro de la pestaña de vista. Insertar, que bueno, tiene que ver con las imágenes. Y dentro de la pestaña de vista es donde tenemos las opciones de cuadrícula y panel de navegación. Dentro del grupo de mostrar. Cada pestaña tiene grupos. Sí, si la pregunta hubiera sido ruta, hubiera sido pestaña vista, grupo mostrar, ya que está dividido en grupos. Siguiente. Pregunta 3. Es un tipo de Smart Art. Sí, esto lo vimos en la clase pasada, en las cuales si uno ingresa insertar Smart Art, aparece toda una lista. Lista, procesos, ciclo, jerarquía, matriz. Y ahorita está preguntando cuál de las 4 es un tipo. Sí, creo que listas. Ujú. Imágenes no tiene que ver con Smart Art. Disposición es más una ubicación. Tablas son tablas, no tiene que ver con Smart Art. Y listas sí. Listas sí es un tipo. Y justo la segunda. La segunda opción. Cuarta pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Existe marca de agua en Word? Bueno, y la pregunta es más esperanzadora, es más de para dar confianza. Ya saben que sí. Tenemos la opción de marca de agua, en la cual puede ser una imagen, como puede ser texto. Pero ese texto, lo ideal sería que sea una palabra, no todo un párrafo o toda una oración. Sí, lo ideal sería una palabra, un nombre o una palabra como alto, importante, ejemplo, más no toda una oración. Pregunta 5. Identifica el icono de Smart Art. ¿Cuál de los tres es el icono de Smart Art? Ahí también sale bastante rápido. El primero de imágenes, el de amarillo es de las imágenes 3D y el que queda obviamente sería el de tipo Smart Art. Acá dentro de Word o dentro de Microsoft ya utilizaban la palabra Smart antes de que se introdujera en lo de tecnología. Ahora ya le introducen la palabra Smart a gran parte de todo lo que son aparatos electrónicos. Pero la herramienta como Smart Art ya existía ya desde el año antes del 2000. Antes del 2000 ya se llamaba Smart Art. Pero ya cuando comenzaron a abundar los celulares con pantalla táctil en el año 2010 aproximadamente, ahí recién se introdujo Smart. Smartphone, Smart TV, Smart. A todo le colocaron Smart. Pero Microsoft ya lo utilizaba la palabra. O sea, como arte inteligente o texto inteligente, algo similar, sería la traducción. Pregunta 6. Identifica el icono de formas. Bueno, nuevamente una pregunta así bastante simple. El primero es de Wikipedia, que es una página también muy antigua, muy antigua, que es como una inteligencia colectiva. Ya que ahí puedes modificar, uno mismo puede ingresar y cambiar o agregar un artículo. El segundo, ¿verdad? Segundo de imágenes. El tercero es imagen y el de color, creo que era color amarillo. Sí, es el de formas. También una pregunta bastante simple. Pregunta 7. Identifica el icono salto de página en las siguientes imágenes. Ya esa sí está un poquito más complicada, aunque no tanto porque se puede hacer por descarte. Nuevamente tenemos el icono de imágenes 3D, este es de hojas y el que queda es el salto de página.
Esa herramienta de salto de página, nuevamente mencionándola, también creo que es la penúltima clase en la cual la vamos a ver, ya que tiene que ver un poco con dos cosas. Dividir en secciones un documento y también tiene que ver con lo que es encabezado y pie de página. Ya que cuando uno coloca un encabezado, un pie de página, lo que tú coloques ahí se va a repetir en todos tus documentos, o mejor dicho, en todas las hojas de un documento. ¿Y qué pasaría si uno quisiera que la primera hoja no traiga encabezado y pie de página, sino a partir de la tercera, cuarta, X número de hojas para adelante, tanto el pie de página como el encabezado u otra propiedad que se repita en todas las hojas y quiera dividirlo, ahí ya serían secciones. Y esta herramienta de salto de página está enlazada con hacer ese proceso. 8 de 8. Identifica el icono de portada en las siguientes imágenes. Ahí también nuevamente sale por descarte. Ahí tenemos la opción de tablas, tenemos la opción de hoja y la que queda sería la de portada. ¿Qué es la herramienta de portada? Son ya diseños preestablecidos o ya diseñados para poder elaborar un documento. Poco se utiliza también, ya que usualmente uno crea todo de cero. ¿Sí? Uno utiliza todo crearlo de cero. Bueno, ahí están todas las preguntas. Ahora vamos a ver cuál es la más. Y las preguntas que me hacen equivocado, sí, la de es un tipo de Smart Art, ya que algunos todavía no culminan. Es un tipo de Smart Art. Ha sido la pregunta con el puntaje más bajo. Ahí al 99.97%. Bueno, continuemos. Ahí está. A ver, voy a borrar todo esto. Voy a cambiarle el color, voy a dejarlo en blanco, ya que aquí mismo voy a trabajar. Y vamos a eliminar todo esto. Ya. A ver, ¿qué vamos a hacer en la tercera hoja del documento que van a presentar? Vamos a, vamos a colocar una imagen de la cual la vamos a dividir en tres. Yo voy a utilizar una imagen y ustedes van a utilizar una imagen similar. No exactamente la misma si desean. Si desean usan la misma. Pero si no una imagen que tenga más o menos esta característica. A ver, ahí le muestro qué imagen. A ver. Que tenga esta característica. Que es una imagen en las cuales yo puedo recortarla en tres partes. Sí, ahorita voy a descargar esta imagen. ¿Cómo la voy a descargar? Bastante simple. Ya saben que solamente la voy a arrastrar a mi escritorio. A ver. A ver. Ya ahí está. Ya tengo la imagen. Y la voy a insertar a mi documento de Word. O a mi trabajo. Ah, otra cosita. Otro detalle. Vamos a ver esto de acá. Dice, profe, ¿me puede volver a enviar? A ver, ahí lo he vuelto a copiar, Lucero. Ah, otro detalle. Cuando estén trabajando, si tienen la posibilidad de dividir la parte del área de trabajo, háganlo. ¿A qué me refiero? Que en una parte tengas Word y en otra parte tengas el navegador. En el caso que estés trabajando con los dos a la vez. A esto me refiero. Lo ideal obviamente sería utilizar dos monitores, pero caso contrario diría dividir así la pantalla en dos, la cual es en un lado con un poco de reducción de zoom puedas trabajar tu documento y en otra parte tener habilitado el navegador, porque el estar trabajando así, cambiando uno por otro, no es cómodo. Sí, creo que no es cómodo estar cambiando, estar aquí, luego estar acá, volver aquí
y luego allá, sí, para estar evitando ese ir y venir, ya que al menos en lo personal es cansado de tener las dos habilitadas a la vez. Entonces, si puedes tenerlo así, pues bienvenido. Habilítalas o, o minimiza, ya que es una opción dentro de las pestañas de Word, poder modificar el tamaño de lo que uno esté visualizando. Bueno, en mi caso yo sí voy a tenerlo al 100% para que ustedes puedan observarlo mejor. Ese sería en mi caso. Profesor, todo lo podemos trabajar en... Sí, nuevamente, todo lo pueden trabajar en el mismo documento. Por eso mencionaba. En la primera hoja tienen su carátula, en la segunda tienen esto que hemos trabajado y en la tercera lo que vamos a hacer ahorita. Y ahorita insertado esta imagen, recuerden cambiarle a cuadrado para que puedan moverla, modificarla. Voy a colocarle un título, pero para poder agregarle un título no lo voy a escribir acá, sino voy a agregar un Smart Art. ¿Por qué un Smart Art? Para tener mayor movilidad en ese texto. Porque si yo lo escribo aquí, solamente va a quedar acá. Pero si yo hago esto, insertar, WordArt, disculpen, WordArt, y cojo una opción y escribo acá mi título que se va a llamar Sigmund Freud, ahí está Sigmund Freud, tengo la posibilidad de poder mover el texto a cualquier ubicación que yo desee. Y a partir de aquí ya puedo escoger el tipo de letra que yo desee. Puedo cambiar las propiedades, que nuevamente les comenté que a gustos y colores, el color, el tamaño, la forma que ustedes crean conveniente. También se habilita la herramienta de texto. Disculpen un momentito, voy a ver por qué el perro ladra. Disculpen un momentito. Ya, a ver. Entonces mencionaba ahí el texto a gustos y colores. Por ejemplo, ahorita que no había mencionado... Ah, no, sí lo mencioné. Si uno selecciona el texto, también tenemos la opción de formato, pero son herramientas en base a texto, dentro de las cuales yo mayormente utilizo esta de aquí, iluminado. Y ahí, por ejemplo, iluminado al texto. Le da un cierto realce o una cierta diferenciación ya con el texto. Ya si uno desea, lo puede cargar de más propiedades, aunque obviamente todo va a depender de que... Va a depender de cómo quieras que quede el resultado final. Puedes recargarlo con todas las opciones. Eso sí, no es que una se activa y otra se desactiva. Sino puedes darle todo. Sombra, reflejo, iluminado. Pero nuevamente estaría muy cargado. Y va a depender de qué tan bien, de qué tan buena sea la combinación que tú hagas para que quede de cierta manera más agradable. Porque si lo combinas por combinar, probablemente pierda seriedad, pierda de repente combinación con el resto de elementos. Entonces hay que saber usar bien la herramienta. Bueno, pasemos a la parte de la imagen. ¿Por qué escogí esta imagen? Porque esta imagen la voy a dividir en tres partes, de las cuales a cada una le voy a cambiar sus propiedades. ¿A qué me refiero? A ver. Por ejemplo, ahí tenemos a Sigmund Freud.
Esta es su teoría de yo, super yo y ello. Y voy a dividir esto en tres partes. ¿Cómo hago eso? Para eso tengo que copiar y pegar la imagen dos veces más para tener tres partes. Tres partes de esta imagen. Voy a copiarla dos veces más. ¿Cómo hago eso? Control C, control V. ¿Sí? Nada del otro mundo. Control C, control V. Control C y control V. Entonces con control C y control V ya tengo tres copias. Ya. ¿Por qué requiero tres copias? Porque luego voy a dividir o voy a segmentar en cada copia una parte. A ver. Seleccionando mi imagen, formato, recorte. Y voy a escoger una parte. La que tú desees primero. La parte que desees primero. Por ejemplo, de repente la primera parte que sería esta de aquí. La del yo. Y ya tengo una parte. Voy a copiar y pegar. Control C, control V. Recuerden el detalle que les mencioné. Cuando tú recortas, no se ha perdido la imagen, sino que sigue estando ahí todo el contenido. ¿Está bien? Tengo lo presente. A ver. Selecciono mi imagen, formato, recorte, recortar y ahora selecciono la otra parte. Ahí está, super yo. ¿Está bien? Recuerden nuevamente, cuando recortan no se pierde la imagen, sigue estando ahí. Solo que ahora voy a seleccionar la parte del medio. Ya tengo la segunda parte. ¿Cuál me faltaría? La tercera. Nuevamente, control C, control V. Control C, control V. Formato, recortar y selecciono la última parte. Ahí está el ello. Entonces ahí miren, ya segmenté o ya recorté la imagen en tres partes. Pero para esto tuve que copiarla dos veces más. O sea, partiendo de tres copias o de tres elementos, de tres copias, poder hacer esto. Y una vez que ya tengo esto, ya puedo aplicarle las propiedades que yo desee. Como por ejemplo, que se vea de esta manera. O ver otra. Ujú. Por ejemplo, ahí se podría usar de esta manera. ¿Dónde también lo ven? Por ejemplo, también lo utilizan. A ver. Acá. Por ejemplo, venden estos tipos de cuadro que son imágenes que las dividen en cuatro partes, cinco, a veces no del mismo tamaño. ¿Sí? Mm, Tienen cuadros de este tipo, que es una imagen dividida en partes. Entonces, ahí se puede aplicar esto. En el caso que quieran hacer algo similar, recortar. Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo sería? A ver, hacer estas dos más pequeñas. Acá más pequeño y por acá también. Ahí está. Algo similar. Entonces, ¿cómo he hecho esto nuevamente? Imagen copiada dos veces más y a partir de ahí recortadas. Le hice un recorte. Le hice un recorte para que quede de esta manera. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Pregunten, ya que esto van a hacer en su trabajo, colocando un título y las imágenes. Necesariamente esta imagen no, pero sí les comenté que tiene que tener esas propiedades. ¿Qué propiedades? Que se pueda dividir o que quede bien a la hora que la dividas en tres partes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta a esto la imagen? Liliana, Natalia, Viviana, Lucero, Melanie.
¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta parte? Profesor Adriana, solo que no puedo Ah, cambiar ya. el nombre. Ah, ok, Adrián. Ahí está. Sí, ya decía por el apellido. No está Renato, de repente alguna pregunta, Jesús. ¿Se ha entendido lo de las imágenes? Sí, creo que está simple. Concernente a las prioridades tenemos. Ujú, como mencionaba, no necesariamente esta imagen, pero sí hacer el proceso. Sí hacer el proceso para que practiquen lo que es recortar, lo que es las propiedades de la imagen. Eso sí, sí, profe, no tengo ninguna. Ujú, puedes buscar en internet imágenes, por ejemplo, de repente un wallpaper. Pero si buscas un wallpaper que es un fondo de pantalla, ya lo puedes dividir en tres partes. Tres, cuatro, tres sería lo ideal. Ujú. Pero tiene que, para que te quede mejor, una imagen que tenga calidad. O sea, me refiero a las dimensiones. Para que a la hora que minimices o maximices, no se pierda tanto. No se pierda sus propiedades. A eso me refiero. Ujú, ujú. Ahí, ahí estaba hablando de otro tema. Bueno, ese es concerniente a la tercera hoja. La cuarta hoja va a tener las siguientes propiedades. Yo lo voy a dejar así como así de esta manera. Ustedes le agregan las propiedades que ustedes desean. De repente quieren que quede así y así. Las que crean más conveniente. Por eso que nuevamente en el tema artístico, nuevamente, como siempre digo, a su parecer. Ustedes apliquen su creatividad. Sean libres de utilizar el efecto que más crean conveniente. O que crean que pueda quedar mejor. Bueno, continuemos. Esta es la tercera hoja. Cuarta hoja. Profesor, Dime. disculpe. El primer trabajo es la carátula, ¿no es cierto? Sí. Ujú. La segunda, La segunda es la hoja de fórmulas con webdings y windings con iconos. hoja de fórmula Ujú, con iconos, ¿ya? ujú. Sí, estos documentos, verdad, ahorita que me has hecho acordar, están en el aula virtual. Para los que no, a ver, si recuerden que pueden ingresar aquí. Sí, profesor, lo que pasa, yo tengo problemas ahorita, Ujú, no me figura así, solo me figura de la primera sesión que hemos tenido. De cualquier modo, la disculpe, y no me figura de este que estamos llevando. Ya le hablé a la señorita Yáñez ujú. porque parece que no me han actualizado el Ah, sistema ok, ok. y Ya. parece que me dijo que le iba a hablar con soporte. Ujú, claro. Sí, lo ideal es que le comuniquen directamente a ella porque ella es la que tiene trato directo con soporte. Yo no tengo trato directo con soporte. Lo que yo haría sería comunicarle a Yáñez y ella a soporte. Pero sería más rápido que le comuniquen directo a ella, ya que ella sí está más en contacto directo. Como mencionaba, en la segunda clase que se llamaba símbolos Smart Art, ahí está lo que había colgado. La de carátula como ejemplo, símbolos como ejemplo, la grabación y el documento de PowerPoint. Hoy día va a haber lo de hoy día, que sería la diapositiva, la grabación y este documento que está ahorita trabajando, que sería concerniente a las imágenes. Ya esta sería la tercera hoja. Cuarta hoja. A ver, seguimos con imágenes. ¿Qué va, qué va a tener o qué va a traer la cuarta hoja? La cuarta hoja va a traer una información que se llama mecanismos de defensa del yo ego, en las cuales voy a utilizar formas y voy a utilizar imágenes. Ya. Esta hoja se la estoy dejando a su criterio. Utilicen la imagen que ustedes desean. Si desean, utilizan la misma imagen. Y para lo que voy a colocar a continuación, ahí sí van a colocar la información que yo voy a colocar aquí. Salvo las imágenes. Las imágenes, si encuentran otras, colocan otras. Pero el contenido sí. Ahora, acá sí van a escribir un poco más. Acá, digo, bueno, acá van a trabajar un poco más. A ver. Insertar un título. Nuevamente, yo utilizo WordArt.
para que me dé mayor libertad con el texto. Mayormente por eso. Mecanismos, mecanismos de defensa, defensa del yo, que es el ego. Bueno, hablando un poquito de Freud, ¿verdad? No les he mencionado nada. Es uno de los psicólogos más reconocidos, populares, mediáticos hoy por hoy, a pesar de que ya murió hace mucho tiempo, pero se sigue estudiando mucho sus teorías, de las cuales tiene un montón. Por ejemplo, dentro de esas teorías hay una que se llama, que te habla sobre los instintos de vida y muerte, que todo el ser humano tiene. Ahora estoy buscando letras. Ahora está... A veces es un poco complicado encontrar un tipo de letra que vaya acorde. Ya voy a utilizar esta de acá. Ahí está. Él te hablaba sobre el superhombre. Bueno, no, el superhombre es de Nietzsche. El superhombre es de Nietzsche. Te habla sobre Thanatos, el instinto de Thanatos, que es el dios el dios del... Dios de... ¿Qué era Dios? Dios de la muerte, ¿no? Y Eros, que es otro tipo de dios, pero el Thanatos es nuestro instinto de muerte. Instinto de muerte. Y el Eros, que es nuestro instinto de vida. O de supervivencia también, si desean llamarlo así. Todos tenemos estos dos instintos. Ya que, ejemplo, instinto de muerte o de autodestrucción. De repente te ha pasado que alguna vez has estado triste y has buscado la manera de sentirte más triste o sentirte peor. Por ejemplo, en el tema sentimental, de repente has tenido algún conflicto y te pones a escuchar música triste para sentirte más triste. ¿Te ha pasado? O de vida, que sería totalmente lo contrario. Te sientes feliz y quieres que las personas a tu alrededor puedas compartirle tu felicidad. O a veces te despiertas sin ninguna razón. Ay, linda. Por alguna razón te despertaste muy feliz, muy alegre y no sabes por qué. Y bueno, estás reflejando tu felicidad. Pero en conclusión, todo el ser humano tiene estos dos instintos, tanto de vida como de muerte. O sea, el instinto de autodestrucción, que creo que es el que más llama la atención. Por eso que hay un montón de canciones de tristeza, que son las que más uno, como diría, congenia o con las que más uno se identifica. Si mencionara en el ámbito musical, gran parte de la música peruana o música andina refleja bastante la tristeza. Creo que no he escuchado una canción del parte de nuestro país de la sierra que hable sobre temas alegres. Mayormente son músicas muy tristes. Pero si fuéramos de repente a otro lugar, son músicas más alegres. Bueno, ya es todo un contexto ya histórico y se entiende. Pero en este caso, en general, como dije, lo más puntual sería eso. Que de repente estás triste por alguna razón y buscas la manera de sentirte más triste. O de sentirte, como diría, peor. Lo que voy a colocar acá es el mecanismo de defensa. Como mencionaba, Freud tiene un montón de teorías. Esas que he mencionado son unas. Otra de sus teorías populares es sobre el sueño. Por eso que él es el padre o el papi del psicoanálisis, en las cuales buscaba encontrar la verdad del ser humano o las respuestas mediante el sueño. Y es por eso que él se le conoce el padre del psicoanálisis. O él creó, en otras palabras. Cosa que antiguamente no había. Ya que en psicología, si tú querías estudiar psicología en la época de él, tenías que estudiar medicina. Y dentro de medicina había una rama que relacionaba lo de psicología. Pero psicología como tal, en la época de Freud, no había. O no había una carrera que te enseñe lo que era netamente psicología. Sino que estudiabas medicina. Y dentro de medicina había una rama que trabajaba o que te enseñaban sobre el cerebro. Y esa fue la carrera que estudió Freud. Y luego ya con sus aportes y de otras personas más,
ya se pudo crear la carrera como tal, que era la psicología. Bueno, ¿qué voy a mencionar acá? Yo no soy psicólogo, yo no soy psicólogo, solo más o menos comparto lo poco que sé del tema, ya que siempre me ha interesado. Me ha interesado historia y psicología. Primer mecanismo, la sublimación. Esto de los mecanismos de defensa se refiere a la forma en cómo el ser humano o cómo nosotros respondemos ante ciertos sucesos. Como por ejemplo, ver uno que me viene a la mente es el tema de... ¿Han visto la película Split? ¿Han visto esta película? Split o Fragmentado. Son tres películas. Unbreakable, Split y la tercera... Ahorita se me dio el nombre. Es una trilogía. Ajá, Glass. Glass. ¿Han visto esta película? Bueno, en esta película te habla sobre un trastorno, uno de los más complejos y los también bastante estudiados, sino que es muy complejo, en el cual divide o él tenía la personalidad dividida en varias personas. ¿Es posible esto? Sí. ¿Existen muchos casos? No. No existen muchos casos. Es muy difícil encontrar un paciente que tenga muchas personalidades. Ojo, esto no es bipolaridad. Bipolaridad es otro tema, que usualmente lo confunden con los estados de ánimo. Si tú estás triste y de pronto estás feliz, no necesariamente tienes un trastorno de bipolaridad, solamente es tu estado de ánimo. Para que puedas saber qué es bipolaridad, tendría que un psicólogo hacerte un test, hacerte pruebas, para poder descartar de que en verdad tienes una enfermedad. Pues es muy enigmático. Ya, no, que en mi caso yo sí tengo una sola personalidad, ojo, no tengo varias. Me gustaría de repente tener otra más para tener con quién conversar. No, mentira, una sola personalidad está bien. ¿Por qué estaba hablando esto? Ay, me olvidé. Ya, porque este es un tema que se llama el TID. ¿Y qué es el TID? Es el trastorno de identidad disociativo. Ese es el término correcto. TID, trastorno de identidad disociativo. Y en esta película, los propios psicólogos mencionan que sí lo han retratado o sí lo han explicado bien, aunque tiene algunos errores por lo de la película, por la trama en sí para que encaje, pero en mucha parte sí tiene razón de lo que es el TID. Y el TID, para terminar este punto, ya que no tiene que ver con el tema, tienen que hacerte un montón de pruebas. Normalmente leí que son más de 5 años para que puedan diagnosticarte que tú tienes TID. Porque para poder saber que tú tienes TID, has tenido que pasar por un montón de pruebas. O sea, es como la última alternativa. Ya si no es bipolaridad, no es otro tipo de trastornos, ahí recién ya pueden dar como diagnóstico que tienes TID. Tanto es así que hasta puedes tener personalidades de distintos sexos, o sea, de hombre, mujer, o hasta de animales también se ha visto. Es muy interesante, muy chévere este tema y complejo a la vez. Entonces, si les llamó la película, si les llamó la atención la película, sí pueden leer información sobre eso, sobre el TID. Ya, ¿por qué menciono esto? Porque el TID en ese caso se forma a través de, o se crea mediante los traumas, ya que, por ejemplo, si tú has tenido un trauma muy fuerte de niño, y en ese caso la película también lo menciona, o también en el Joker, ¿verdad? Es otro buen ejemplo. Esa sí creo que se han visto, es una película mucho más mainstream. El Joker de Joaquín Phoenix. Sí, esa sí la han visto, supongo, esa sí creo que la han visto todos, ¿o no? Esta película. Sí, creo que esta película es más probable que la hayan visto. En las cuales hay una parte en la que él te da a entender que había tenido muchos traumas de niño, causados por la madre. Entonces, uno al tener muchos traumas, o al tener una gran carga emocional
a edades tempranas se crea una personalidad, en la cual es un mecanismo de defensa, porque trata de proteger a la personalidad original, creando estas nuevas personalidades. En el caso del Joker, bueno, puede ser que solamente creó esta, aunque no se descarta que tenga más. Pero en la película de Split, ahí sí te da a entender de que tiene muchas más personalidades. Y todas tratan de proteger a la personalidad original. Entre ellas también hasta a veces se agrupan, se asocian. Y eso sí no es parte de la película, pero sí es posible que tenga muchas personalidades. A ver, ¿qué dice la sublimación? Es el mecanismo. Es el mecanismo que reorienta los instintos sexuales o agresivos hacia conductas aceptables. Proyección, que es uno de los más conocidos. De repente este sí lo has escuchado. En el cual, a ver, lo voy a colocar primero que dice. Es el medio por el cual el ego se rehúsa a reconocer el impulso inaceptable, localizándolo en alguien más. Ya, ejemplo. Ese de sublimación lo voy a explicar luego. Pero este de proyección me parece mucho más puntual. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, de repente en tu grupo de amigos, creo que voy a citar más amigos, un tema de hombre. De repente en el grupo de amigos X, a ver cómo puede ser. Ahora no se me ocurre un ejemplo concreto, pero trata en el que hay una persona que supongamos que es bastante infiel, pero no lo acepta. Y encuentra otra persona y le atribuye lo que él hace, en la cual atribuye que todo el resto de personas son infiel cuando él lo es, pero él no lo acepta. Y el resto de personas les atribuye esas cualidades. Por el simple hecho de que él no acepta y lo proyecta. O sea, le atribuye esas cosas a otra persona más. Sí, esto es algo que es muy, muy común. Por eso que se llama mecanismo de defensa. En la cual se protege de esa manera. Porque no acepta la realidad o no acepta lo que él hace, sino se lo atribuye a X persona, tanto sea hombre o sea mujer. Tercero, la represión. La represión también es bastante común. Evita impulsos amenazadores, sentimientos, deseos, fantasías y recuerdos, pero de forma inconsciente. Esto tiene que ver de la represión también, por ejemplo, si lo llevamos a un ámbito sexual o de los sueños húmedos, o a veces también en sueños se proyecta o lo que tú reprimes en tu parte consciente, cosa que también Freud lo menciona, lo que es el consciente y el inconsciente, y dentro de lo cual tu parte consciente es como la décima parte de todo lo que se almacena en tu inconsciente, ya que ahí es como tu papelera de reciclaje, en la cual tienes todas las cosas que has eliminado, que has reprimido. Y dentro de ahí reprimes todo lo que acabo de mencionar. Impulsos, sentimientos, deseos, fantasías, recuerdos, de forma inconsciente. Entonces ahí se guarda todo. Es por eso que Freud trataba de encontrar todas esas respuestas o el porqué ante una problemática de la personalidad, encontrarla ahí en el sueño, porque ahí es donde probablemente está almacenado, ya que de forma consciente no se puede. Como por ejemplo, a un niño, a una persona le preguntas por qué estás triste y de repente él no lo sabe, no sabe por qué se siente triste. He conocido personas así
Y si yo fuera Freud, lo induciría al sueño y a través del sueño encontrar la respuesta, en las cuales probablemente, o lo que él mencionaba, la mayoría de respuestas estaría en su parte o en sus primeras etapas. Puede ser su niñez, puede ser su pubertad, en las cuales haya tenido distintos traumas o haya pasado por sucesos que hayan desencadenado el por qué su personalidad o su forma de ser es así. Un ejemplo más antes de terminar este caso, hace poco se estrenó la serie de Loki, en la cual es, más allá si te gusta Marvel o no, la temática que está teniendo, o al menos el primer capítulo, es muy bueno. No le voy a spoilerle en la serie, pero sí es muy buen primer capítulo, en la cual habla sobre algo similar, sobre la vida en sí, sobre qué es la vida, para qué vivimos, qué buscamos, qué queremos, o qué haremos cuando ya consigamos eso que tanto hemos deseado, qué sigue después. La negación, la negation, también es un mecanismo de defensa, mecanismo que surge ante la pérdida como la etapa de duelo. Dentro de la etapa de duelo hay una que se llama la negación, en la que no aceptas la realidad. Y luego ya obviamente vienen una serie de etapas hasta que ya superas. Esto es una de las cosas que también suelo conversar con mis amistades, cosa que la cultura no ha facilitado. Usualmente la cultura, ya sea nacional e internacional, utilizan el término cuando se refieren a las parejas o cuando terminas una relación, dice ya te olvidé o ya lo olvidé o lo olvidé, sea tanto hombre o mujer. Pero la palabra correcta, hay un montón de canciones que dicen lo mismo, ya te olvidé, ya te olvidé, te olvidé. Y utilizan esa palabra, olvidar. Pero la palabra correcta, ¿cuál sería? Sería superar, porque no se trata de olvidar en general. Cuando terminas una relación no se trata de olvidar, sino de superar esa etapa o esa relación que no ha ido bien. Porque si tú hablas de olvidar, tu mente también está haciendo lo contrario. Mientras más tratas de olvidar algo, en realidad lo recuerdas más. Pero cuando ya lo superas ya es una etapa totalmente distinta. Y bueno, las canciones decían una crítica mía, en vez de decir olvidar, deberían hablar sobre superar. La negación. Un mecanismo más. La regresión. Ah, esta también. Aunque es un poco, es un poco complicada porque también, a ver, ahorita les explico por qué. Dice, profe, ya cortas las venas con las galletas. Con las galletas. No, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Ya, la regresión, antes que se me vaya la idea, Daisy. La regresión. ¿Por qué dije que es un poco complejo? Porque en esta etapa, este mecanismo usualmente se le confunde con el rol de la persona dentro de la sociedad. ¿A qué me refiero? Vamos a colocar como ejemplo una persona, de repente un profesional, en la cual es dentro de su trabajo se va a comportar como un profesional, obviamente acorde a su trabajo, pero de repente cuando está con sus hijos se va a comportar como un niño, porque sus hijos de repente están en una edad temprana y no se va a comportar igual que en su trabajo. O de repente cuando está a solas con su pareja, de ahí ya se alejó para que imaginen, o sea, el comportamiento que tenga. Entonces, es por eso que esta etapa de regresión es un poco difiere eso, porque la persona puede tener distintos comportamientos dependiendo del contexto o dependiendo con las personas con las cuales se encuentre. Con los amigos de una manera, con su pareja de otra, con sus padres de otra manera. Pero no por ese hecho de comportarse distinto quiera decir que tenga varias personalidades o que tenga este mecanismo de defensa. Porque para que sea un mecanismo de defensa tiene que haber una afrenta o tiene que haber algo de lo cual trate de protegerse.
En ese caso no está protegiéndose de nada, simplemente que es su comportamiento ante distintos contextos. Pero en este caso sí es un mecanismo de defensa porque trata de rehuir de lo que le puede afligir o de lo que le causa dolor. Y en esta de regresión vuelve a una edad mucho más temprana. Ejemplo, en el colegio mayormente se ven jóvenes, chicos, ya pongámosle 14, 15 años, en los cuales ante una problemática comienzan a comportarse como niños pequeños. No digo tirarse al piso o hacer cantaletas, pero comportarse no normal, sino una forma mucho más infantil de repente. En adultos puede pasar, sí, también, comportarse como adolescentes, ya que de repente en su adolescencia de repente vivían mejor o algo similar. A veces ves a adultos de 50 años comportarse como chiquillos. Entonces también tiene una similitud. Este de la sublimación se los comento en la próxima clase, ya que es un poco más complejo. Si es que desean que les hable sobre este. O si no, buscan información en internet. ¿Hay más mecanismos? Sí, hay muchos más. No sé cuántos en sí, pero sí hay muchos más mecanismos. Algunos de repente ustedes los tienen, de repente no lo sabían. Su forma de autoprotegerse se refiere a su personalidad como tal. Y bueno, ahí se los dejo. ¿Con qué va a terminar esta actividad o esta parte? Van a escribir lo mismo, le van a cambiar los colores, los diseños, para que se vea lo más llamativo posible. Ahí nuevamente el tipo de letra, tamaño y todo su consideración. El, la, los colores que tú creas más conveniente. Pero sí, distintos colores. A ver, me queda tiempo. Creo que ya no. Ya hasta ahí lo vamos a dejar. El tamaño, como queda espacio, traten de hacerlo lo más grande posible. Para ocupar el mayor espacio posible. Le iba a agregar imágenes, pero ya no me da tiempo, así que lo vamos a hacer así. Se los voy a compartir este documento como PDF, ya que ustedes lo tienen que hacer. Ahí le agregan una imagen, porfa, al final, ya que, bueno, a mí ahorita no me dará el tiempo, pero ustedes ya le agregan una imagen en la parte final del documento. Una imagen relacionada, obviamente, al tema. Más o menos que quede algo similar. Sí, esto se los voy a compartir hoy con esas tres hojas. Esta sería la 2, 3 y 4. Entonces, hasta hoy día tendrían 4 hojas. Con la del viernes, probablemente 5 o 6. De repente 5 o de repente hasta la hoja 6. Ya vamos a ver ya esa clase del día viernes. Bueno, eso lo guardo a ver. Lo voy a compartir hoy día como clase 3. Ejemplo, pueden preguntar mientras tanto. ¿Puedo mandar al grupo eso hasta que me actualicen el tema? Ya, sí, por ese detalle sí. Sino que una vez a mí me llamaron la atención porque me dijeron que todo tengo que o redirigirlo al aula virtual. Por eso que creo que tú habías preguntado y por eso te dije el aula virtual. Sí. Sí, ya que en una ocasión, como te digo, me pidieron que lo reoriente. Que no envíe información, mejor dicho, que no comparta por ahí porque se acostumbran a pedir por ahí y no ingresan al aula virtual. Pero por esta ocasión sí te lo voy a compartir por ahí. O te lo envío directo. Sí, creo que te lo envío directo, mejor. Sí, por favor, gracias. Ya. Me- ya. Ejemplo 3. Ya, entonces, este es el documento que les voy a compartir. Bueno, acá faltaría la carátula nada más. Sería la hoja 2, hoja 3 y la hoja 4. Al final agréguenle una imagen, porfa. Ahí por tiempo no le he agregado. Una imagen relacionada al tema. Bueno, ahí nos estaríamos quedando. Preguntas finales. Profe, Dime. hola, ¿qué tal? Una pregunta. Sí. Referente a la hoja 4, Ujú. ¿tenemos que poner algo adicional o copiar tal cual? Ah, tal cual, tal cual. El contenido, me refiero al contenido de letras, eso sí, tal cual. Pero el resto que son tamaños, colores, formas, imagen de fondo, de repente, o marcos, ya todo es su consideración.
algo, ¿no? A un personaje de repente. No, solo en este caso mencionaba que si deseas utilizas otra imagen, pero sí quiero ver que apliques este proceso, que es dividirla en partes o recortarla y segmentarla. Que se ve reflejado este trabajito de recortar y segmentar. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Sí, pueden preguntar. La próxima clase creo que falta Smarar, creo que he hecho, no, todavía no. Y si desean también la otra clase les sigo hablando sobre estos temas de psicología. Como mencionaba, siempre me han gustado, psicología e historia. ¿La carátula es libre? ¿En qué sentido libre? La información era bastante puntual, ¿sí? Tenía un Claro, fondo, no me refiero el a marco. Ujú, dime. los colores, Ah, sí, sí, claro, todo, todo. En general, todo, nuevamente, todo el trabajo, desde el último que dejé, todo lo que es color, tamaño, forma, ubicaciones, todo eso a su criterio. Pero el contenido, si estoy colocando contenido escrito, ahí sí, el trabajito de escribirlo. no, gracias. Bueno, entonces ahí nos estamos quedando, chicos y chicas. Espero que hayan entretenido hoy día. Ya nos estamos viendo la próxima clase el día viernes, viernes que cae viernes 11. Ujú. Bueno, nos estamos viendo hasta el viernes. Cuídense mucho. Nos vemos con todos. Hasta luego. Bye bye.